buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de estar aquí muy bien acompañados de Monseñor José Luis Chávez Botello, arzobispo emérito de Antequera, Oaxaca. Muy buenas tardes, Monseñor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Padre Ricardo. Gracias a Dios, muy bien. Agradecemos que nos ha abierto no solo las puertas de su casa, sino las de su corazón, para poder acompañarnos o vernos y saludarnos hoy en esta tarde. Pues gracias a Dios por esa oportunidad que nos concede. Monseñor, es un gusto para todos nosotros poder escuchar mucho de sus experiencias que ha tenido, pero tal vez el tiempo no nos dé. Entonces, ¿le gustaría compartirnos algo de su experiencia de vida como obispo, como bautizado, como hijo de Dios? Algo que nos pudiera compartir a nosotros para aprender de la sabiduría que Dios le ha concedido a lo largo de los años que tiene como pastor de la iglesia. Bueno, yo creo que a todos, a toda persona, Dios nos dota de lo suficiente como para ir mostrando su obra en cada uno. Yo creo que no hay ningún bautizado y ni ninguna persona que carezca de lo indispensable para compartir y vivir bien, si es que responde, ¿verdad? Yo le agradezco mucho a Dios, le agradezco mucho esta oportunidad que me da de obispo emérito. ¿Por qué? Porque hasta ahora me estoy dando esa oportunidad y quiero completarla, el recoger mi historia de salvación. Recorrer mi vida, todo lo que Dios me ha dado, a grandes rasgos, porque hasta ahora estoy descubriendo las bondades y grandezas de Dios, que aún las carencias y conflictos y dificultades que toda persona puede pasar, están cargadas del plan de Dios, del plan que para uno va Él poniendo en la vida, ¿verdad? Recuerdo, por ejemplo, recojo mi niñez, los primeros 14 años de vida en mi pueblo, en Tototlán. La mayoría del pueblo, la mayoría de los habitantes eran familias pobres, y la nuestra era precisamente de ellas. Experimentamos carencias, experimentamos hambre, ¿verdad?, dificultades, y yo no iba viviendo así entre esas carencias, pero contentos con los demás niños, compañeros de escuela. Pero también comenzaba, a medida que iba creciendo, las dificultades de los papás. Mi papá tuvo que ir a Estados Unidos porque no alcanzaba. Cuando yo me vine al seminario ya éramos 7 de familia, yo el mayor. Y de hecho, al ver a la mamá que tenía que lavar ajeno, tenía que tortear ajeno, y yo tenía que ayudarle a llevar el nixtamal al molino también. Y yo creo que allí fue el inicio de un caminito que después descubro la mano de Dios. ¿Por qué? Porque nos levantábamos temprano a las 5 de la mañana. Yo no sé qué edad tenía, ni me he puesto todavía a sacar la fecha, pero sí, en invierno hacía bastante frío. Pero había una misa a las 6 de la mañana y siempre ella iba, mientras molían el nixtamal, pues íbamos a misa. Y a veces en tiempo de fríos no había cubierto techo bien en el molino y el frío calaba. Y le decía, mamá, ya vámonos al templo porque ya va a comenzar la misa. No era así, más bien yo quería estar en el templo porque era calientito, ¿verdad?, y me urgía. Y así todos los días. Y el párroco yo creo que se engañó al verme porque todos los días iba a misa. Pensó que era piadoso y no, era el frío que me llevaba. Y entonces un día sale de la sacristía y me llama y me invita a ser acólito. Yo creo que ese fue un camino porque me puso en contacto. Yo nunca me imaginaba ni nunca me había acercado a un sacerdote.
él me invitaba a ir a los ranchos, a celebraciones, y yo palpé toda la entrega de ese hombre, para bien, y un constructor, pero al mismo tiempo constructor de vida cristiana de comunidades. Dotó de templos a todas las comunidades y junto con ello de adoración nocturna, que era la estructura o la organización de mantener y de exigirse ir cada mes con periodicidad, confesiones y todo. Y convivía mucho con la gente. Eso me caló en un principio, bueno, y fue a través de él que pude entrar a la escuela, que no había escuelas de ordinario. Él había puesto una escuela parroquial muy sencilla y limitada, pues allí fue la oportunidad también. Y fue en ese camino, yo creo que Dios me fue preparando. Como acólito, el contacto con otro sacerdote, y la chispa de la vocación yo creo que comenzó en ese contacto, y ver lo que hacían, y ver también el cansancio. Era un hombre que parecía incansable, ¿verdad? Y yo pensé que así lo hacían todos, ¿verdad? Y lo hacían, pero de diferente manera. La entrada al seminario me abrió a los 14 años un campo muy abierto, la primera experiencia de ser formado por sacerdotes, ¿verdad? Luego de maestros ya bien preparados, ellos, la vida comunitaria, que eso sí me llamó, pero también me gustó porque allí sí tenía las 3 comidas en el seminario, allí, sencillas así, pero todos estábamos igual, veníamos de los pueblos así, pobres, carentes, un buen número, muy pocos eran acomodados, ¿verdad? Pero siempre había alguien que se fijaba en algunos, y de ahí algunos que se hicieron amigos y permanecieron amigos formadores hasta el final, ¿verdad? No solo hasta el final de la ordenación, sino después de años de ordenados, ¿verdad? Hombres que sabían entregar la vida, quizás con otra metodología, con otra manera de formar, ¿verdad? Muy distinta, exigentes algunos, pero de un corazón grande, ¿verdad? Y por supuesto otros muy sencillos, ¿verdad? Y así como muy humanos y hasta bonachones, de un corazón grande. Y eso le va calando a uno. El tiempo del seminario sí fue una preocupación en la cuestión económica, porque no había los recursos necesarios como para dar lo que se pedía de pensión. Pero yo no sé ni cómo salía, de aquí y allá, son los caminos de Dios. Siempre uno de los que estaban, no al pendiente, pero sí yo tenía confianza de decir, oiga, pues no tengo esto. Mi preocupación era cuando con periodicidad el formador, el prefecto, revisaba que tuviéramos la ropa suficiente, la ropa para poder lavar bien y suficiente para eso. Y eran mis angustias que yo no tenía, me faltaba algo. Iba con uno de los formadores, que a lo mejor tú oíste hablar porque no lo conociste, era entonces el prefecto de nosotros, de todo el Menor. Y yo iba con él, oiga, padre, yo no tengo sábanas, no tengo sábanas, me falta una, me faltan 2 camisas de lo que están pidiendo. Y él me daba de las de él. Hablo del padre Berardo López, que después fue obispo de Autlán, el segundo obispo. Era muy cercano porque también era de mi pueblo, ¿verdad? Así entre esos jirones fuimos creciendo. Hombres como el padre José Gracián, también muy humano, que apenas salieron las grabadoras, y nos lleva una grabadora de esas antiguas, ¿verdad?, para que aprendamos a hablar
todos admirados, viendo, escuchando cómo se grababa la voz, y escucharnos después se nos hacía extraordinario, ¿verdad? Bueno, pues ese sacerdote, después de que me enviaron a estudiar fuera, a Roma, él me envió dinero para que comprara una máquina de escribir, ¿verdad? Esos detalles que no se olvidan cuando algunos... hay sacerdotes fuera de serie, y fuera de serie para uno, pero también uno ve para la gente en pastoral, ¿verdad? Y yo creo que esas personas, en el tiempo que nos tocó, formados antes del concilio, con toda la disciplina, la exigencia y la doctrina también, pero sí los principios fundamentales, la disciplina, la espiritualidad, el cuidado por mantener y contener la doctrina, asimilarla. Yo creo que eso nos fue calando. Y luego la convivencia y siempre los desafíos, ¿verdad? Nos hacían caminar bastante en vacaciones de comunidad, ejercitarnos ya desde el catecismo, desde el inicio, desde el segundo año, desde el primer año de seminario, ya teníamos que dar catecismo allá donde nos tocaba 1 mes y medio en la sierra. A mí me admiraba todo aquello y no alcanzaba yo a asimilar toda la importancia. Hasta después que ya va uno como recogiendo, y es la etapa en que estoy. Yo pasé el seminario, gracias a Dios, muy contento, siempre aprovechando los espacios de esparcimiento. Ejercité todos los deportes que podían tenerse, porque uno necesitaba moverse: básquetbol, voleibol, en el espacio del seminario muy pequeño, frontón, ping-pong, porque iba uno cambiándose, porque había que descansar y uno necesitaba moverse, ¿verdad? Y fuera, caminatas que nos hacían en los paseos y en el catecismo, ¿verdad? Llega el momento en que me piden ir a Roma a estudiar, a comenzar allá la teología. Yo había terminado aquí primero de teología y me envían allá en 1966 para comenzar el curso allá en octubre, la universidad, y llego y toda una admiración del Colegio Pilatino antes del Colegio Mexicano. Estábamos allí varios de Guadalajara. Si no me equivoco, éramos unos 8 los que estábamos ya en ese momento allí, en ese año. Y la experiencia de encontrarse y tener de compañeros de prácticamente de todo el continente latinoamericano. Entonces, una apertura en las relaciones, en conocimiento de las situaciones de la iglesia, le va abriendo uno, no de manera teórica, sino de manera visual y experiencial, toda una visión de iglesia muy distinta, y las preocupaciones con que estaban pasando y las nuestras. Y sin quererlo, uno comparaba y valoraba la formación que cada quien tenía, ¿verdad? Había diferencias, ¿verdad? Y uno también iba como midiéndose hasta qué punto, y uno descubre sus limitaciones, ciertas limitaciones que uno no alcanzó a asimilar, pero al encontrarse con los demás. Esto del encuentro, yo creo que Dios nos enriqueció en ese sentido. Admirado y asombrado, un asombro, el encontrarse por primera vez uno en aquellos años con la ciudad de Roma. En todo sentido se me hizo fuera de serie, desde el punto de vista de experiencia de iglesia, de una iglesia, el corazón de la iglesia universal, de la catolicidad, y en las audiencias públicas
había una devoción, la mayor parte de los alumnos, que íbamos a escuchar al Papa los domingos, al Angelus, que ya la tenía, ¿verdad? Me tocó estar con el Papa San Juan Pablo VI, y a los pocos meses de llegado, uno de los padres me consigue ir a saludarlo, acompañando una familia que iba de acá muy apreciado allí. Pero nos tocó en la universidad el inicio de la enseñanza del concilio. El concilio había terminado meses antes, en diciembre, y nosotros comenzamos, y el curso comenzaba en octubre siguiente. Los maestros ya tenían que estar como transmitiendo las líneas del concilio. Ya no teníamos textos así, sino apuntes, y todo era clase en latín. Pero hablábamos todos latín, la mayoría, menos los de Estados Unidos, que eran compañeros de primer año allí, casi no hablaban latín. Y que, pues era toda la admiración, ¿verdad? Ya nuestros textos que habíamos estudiado antes, pues era lo fundamental, pero el modo de interpretarlo y de entenderlo, y sobre todo la proyección. Y eso fue estar como recibiendo todo este asombro también en las distintas materias, la manera de transmitir la Sagrada Escritura, la manera de transmitir la moral. Eran esos maestros de prestigio, ¿verdad?, que se tenían, y que algunos de ellos fueron peritos del concilio, ¿verdad? Entonces todo eso estaba uno como, pues no alcanzaba uno a abarcar. Yo no alcancé a leer los apuntes que tomaba, los guardaba, pero en el camino se fueron quedando por allí, no sé en qué cartón, ¿verdad? Pero hasta ahí. Pero muy bien. Y luego, del punto de vista cultural, un sacerdote maestro de aquí, muy apreciado y que siempre nos apreció también, el padre Antonio González, él me insistió, dice, aprovecha tú los días de descanso, que no hay clases, tú vete a caminar a Roma, y de preferencia recorre la ciudad a pie, ¿verdad? Y les dije, pero aprovecha un tiempo en visitar museos, otro tiempo en visitar templos antiguos, las basílicas, otro tiempo en lugares de esparcimiento, lugares bellos, aún alrededores de Roma. Y le hice caso en buena parte, ¿verdad? De tal manera que recuerdo un compañero, simplemente me da risa, porque él ya tenía 5 años antes que yo en Roma. Y cuando yo tenía ya como ya tenía 3 años, llega un día y me dice, oye, ¿dónde queda tal edificio? ¿Dónde queda tal templo importante? Tal monumento también. Le dije, mira, queda en tal parte. Y dice, a ver, dime, no me digas solo la calle, dime si está cerca algún cine. Su ubicación era muy práctica también, pero a través de algunos cines, ¿no? Pero eso se da uno cuenta de que vale la pena aprovechar las oportunidades que Dios nos va dando aquí y allá, ¿verdad? Allí, por supuesto, la ordenación sacerdotal fue el momento culmen esperado, ¿verdad? Me llamó la atención porque en mi pueblo no había teléfonos, por supuesto, no había comunicación, apenas estaba comenzando, hacía años alguna comunicación de algunos, pero no era fácil. Pero el día de la ordenación me llama de mi pueblo, que hacía poco habían instalado ya la línea de teléfono allí. Y es la oportunidad de hablarnos directamente con la familia, y con mi padre, con mi mamá, pues nada más ellos, porque como éramos varios,
ya en ese tiempo ya éramos 12 hermanos. El día de la ordenación hacía poco. La más chica tenía 3 años, yo creo, cuando fue esto. Me hablan por teléfono y después me informan que estuvieron en 3 teléfonos, eran los únicos que había en el pueblo. Uno con tal familia, otro con otra y otro la sede principal. Y recuerdo que mi papá no pudo hablar, nomás quería hablar y comenzaba, sin duda, de la emoción que sintió. Pocos meses después murió, yo no lo alcancé. Esa fue mi primera misa acá en mi pueblo, en los funerales de él. Y yo le doy gracias a Dios también en esto. Eso fue prácticamente la estancia en Roma. Hay un hecho, y con eso quiero terminar en este momento, el que al ir terminando ya la teología, siempre el obispo anterior del que yo tenía entonces, el cardenal Garibi, él ya de ordinario tenía un sacerdote que orientaba y que decía que podía estudiar uno de acuerdo a lo que uno quería, porque todos los de Guadalajara se quedaban a estudiar algo más, como especializarse en algo. Y él me pregunta que qué quiero estudiar. En esos momentos estaba, después del concilio, en boga el Instituto de Liturgia San Anselmo, que tenía poco de haber iniciado, y el de San Alfonso de Moral. Y ahí había varios sacerdotes que estaban estudiando en el colegio, latinoamericanos y de acá de México. Y yo no veía la importancia que tenían, porque aquí practicaban la liturgia. Ellos se encargaban de acompañar y de organizar. Y yo me admirado de esto. Y entonces yo ya tenía permiso prácticamente de estudiar liturgia. Pero en eso cambian obispo. No cambian, sino renunció el cardenal Garibi porque había cumplido la edad, y fue un boom porque es el primero que pasa, que renuncia, porque le pedía el concilio, pedía que presentaran la renuncia, era el consejo que daba. Y todavía no había el Código de Derecho Canónico, pero ya se tenía como esa indicación. Y él renuncia. Era un hombre muy coherente, muy obediente, sufrió mucho, pero lo que diga la Santa Sede, eso se hace. Eso fue un testimonio grande, con mucho sufrimiento para él, pero con una grande enseñanza. Algo así, en otro nivel, como la renuncia del Papa Benedicto, lo que causó, ¿verdad? Pues muchas gracias, Monseñor, por esta bella experiencia que nos ha compartido de vida. Y no sé si nos pudiera compartir, además de su experiencia de la etapa de su llamado vocacional y su formación en Roma, su experiencia como sacerdote y como obispo. ¿Qué podría compartirnos sobre esta etapa de su vida? Bueno, más allá mi experiencia como presbítero, como sacerdote, y me limito acá en mi diócesis ya, que yo regreso y me encuentro con una etapa muy interesante que vive aquí la diócesis. El cardenal Salazar, recién llegado, de inmediato comienza en 1973 al dar a conocer el concilio, que no se había dado a conocer de manera oficial y estructurada. Y comenzó trayendo personas, maestros de primer nivel de Europa, y en concreto con el canónigo Bular, que era el que abría el camino, porque había sido perito en el concilio, ¿verdad? Y a mí me tocó estar precisamente cuando vine al funeral de mi papá, que fue mi primera misa en mi pueblo.
y muy importante para mí. La viví, le agradecí a Dios esa oportunidad. Y entonces tuve la oportunidad de ver lo que estaba comenzándose de información del concilio y toda una sacudida de perspectivas que se iban dando, y más algunos que comenzaban a visualizar pasos siguientes. Comenzó por semanas en distintas partes, en Ciudad Guzmán, en San Juan de los Lagos, en distintas regiones, semanas de información para todos los sacerdotes. Yo estaba acá y fui a una, yo quería ir, y los que estaban ayudándole al cardenal eran que yo había conocido en Roma antes de que ellos se vinieran, ¿verdad? Varios, y me doy cuenta que toda la importancia que tenía la doctrina del concilio, ¿verdad? Yo la había estudiado, pero por materias, pero no había estudiado los documentos, todavía había estudiado algo suelto. Había leído, pero la manera de aplicarlos, y que era lo que se estaba buscando acá, eso era muy importante. Y se comenzaba a hablar de las nuevas estructuras del concilio, que ya acá, los consejos presbiterales, otros consejos de laicos, la organización pastoral, todo eso, los decanatos, los vicarios episcopales, que apenas se estaba hablando de eso. Todavía el Código de Derecho Canónico es hasta el 83. Esos años 70 fueron así, y es cuando a mí me toca venirme acá, y me voy a Temastián, un santuario, ¿verdad?, de un Cristo muy venerado. Yo fui feliz allí, pero solo duré 2 años escasos, porque ya me llaman y me vengo acá a Guadalajara, a Zapopan, y de inmediato me ponen para ayudar en la comisión de catequesis. Bueno, yo me centro en eso. El cardenal me había dicho, principalmente allí, pues ayuda en la parroquia, pero el tiempo que necesite acá. Y en ese sentido se comenzó todo un movimiento de catequesis, no porque nosotros o yo haya impulsado, sino más bien por la disponibilidad que ya había en el ambiente. La catequesis era lo que más estaba proyectándose por las catequistas de Jesús crucificado y otras congregaciones de catequistas que estaban iniciando, y que yo las invité a formar parte del equipo, ¿verdad?, también. Y fue así donde al año siguiente, a los 2 años, el que estaba al frente dijo: yo ya tengo muchos años aquí, yo ya me retiro, y entonces me pidieron a mí estar al frente. Y fue la oportunidad como de ir proyectando lo que uno se imaginaba que podía funcionar. Y primero, pues comenzar con los sacerdotes. Y fue muy interesante el que participaban cada semana, su día de descanso, comenzaban a venir 94, 95 sacerdotes a un curso semanal, dejando su día de descanso. A mí me llamó la atención eso, de privarse con tal. Eso expresaba el hambre que tenían, y que había buen número de sacerdotes que sí amaban y querían la catequesis. Entonces ahí sentí una responsabilidad, pero la compartíamos, ¿verdad?, con los demás miembros del equipo. Yo había aprendido la importancia de nunca quedarse solo, porque el riesgo son los protagonismos, y es muy tentador para nosotros sacerdotes el buscar en lo que hacemos reconocimientos, aplausos o protagonismos simplemente, ¿verdad? Así, aunque no sea con esa maldad o con esa intención, pero siempre detrásito está la tentación, ¿verdad? Y no valorarse uno por los aplausos, sino por lo que de veras esté sirviendo a los demás.
fueron años, esos años 70, por una parte, entusiasmantes para esta labor, pero a los pocos años, a los 2 años exactamente, ya tengo que dejarlo de catequesis porque se me pide que más bien sea el vicario de pastoral, el primero acá, que no había en otras diócesis todavía ese servicio. Ni estaba, ¿qué le toca? Bueno, pues lo que se dice, y ¿qué se dice? No estaba todavía ningún documento oficial escrito cuáles fueran las tareas, estaba el rumbo, ¿verdad? Estaba simplemente que era el vicario de pastoral, pero uno lo podía hacer casi como el chicle porque nadie decía así, eso sí, no, eso sí, de acuerdo con el obispo. Entonces uno iba como calculando. Pero eso sí, fue la oportunidad de hacer un equipo diocesano de las demás comisiones que sí había, la liturgia, la pastoral social. Acá uno de los grandes, el padre Arturo Martín del Campo, no cabe duda. Y conmigo vibrábamos mucho, y con otros sacerdotes, por supuesto, de otras comisiones. Nos juntamos y sesionábamos cada 8 días. Y yo creo que esa fue la instancia que fue abriendo camino no solo a la catequesis, sino a toda la pastoral, ¿verdad? Así. Me tocó en ese sentido, pues la satisfacción de, junto con otros que habían estudiado catequesis, de mandar ya que pudieran ir otros, proponer que fueran otros a estudiar. El campo era muy amplio y muy entusiasmante, y más cuando se ve que se entusiasman laicos, que se entusiasman religiosas, y coincidió que en ese camino no solo se fortaleció, sino comenzó a elaborarse material también. Y organizar a nivel nacional, no me tocaba organizar, pero sí como miembro, el ir apoyando, el abrirnos a otras diócesis para compartir y también aprender. En esto pues llega, bueno, sufrimiento por una parte, preocupación seria, porque los años 70 y parte de los 80 todavía, una sacudida de radicalismos en la aplicación del concilio. El abandono del ministerio sacerdotal de buen porcentaje, de un número quizá no grande en comparación del número, pero sí los que estaban a veces muy sacerdotes prestigiados, que a uno le calaba, ¿no? Y uno, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y eso era una interpelación fuerte para uno. Y uno no alcanza a ver el misterio del plan de Dios, por dónde lo va llevando. De hecho, algunos sacerdotes que se retiraron, seguimos en relación y se casaron y seguimos en esa amistad. Yo creo que es importante eso, el no perderse, estén como estén, Dios está detrás, ¿verdad? En cualquier situación es el misterio, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Y más al darme cuenta después de que unos compañeros míos de generación también, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y por qué a mí sí, y por qué ellos continúan acá. Entonces es un acicate también en la vida. En eso, como vicario episcopal, me va a tocar aquí en la diócesis como ir apoyando a lo que las iniciativas del obispo, ¿verdad? Y buscar un instrumento. Y fue cuando se comenzó el plan diocesano de pastoral. Pero gracias a los otros de comisiones, sobre todo el padre Arturo Martín del Campo, nos mandaron a Colombia en el 79, que fue lo de Puebla. Termina diciendo que la manera concreta de aplicar todo lo que Puebla dice y recuerda es un plan pastoral. Y entonces los obispos de Puebla piden al CELAM
que se encargue de organizar un curso para sacerdotes del continente. Y quedan que van a ir alrededor de 10 o 12 por cada país. Pues nos mandaron a 3 acá, al padre Arturo Martín del Campo, al padre Luis Esqueda y a mí, ¿verdad? Y fue también la admiración allá, ¿verdad? En un principio a mí me tocaba decirle como vicario de pastoral al cardenal Salazar que, de acuerdo con el padre Arturo, que el otro, dice, oye, pero mejor dile que no vamos, porque es mejor que en lugar de pagar el boleto, el viaje de 3, que venga uno y que aquí a todo el presbiterio con muy buena intención y visión. Y el cardenal Salazar tenía más visión, yo creo. Entonces él creyó que nosotros no queríamos, que nosotros nos rechazábamos, y el obispo auxiliar me dijo, oye, el cardenal está medio disgustado contigo porque parece que no aceptaste. Dice, no, yo no, sí acepté, nomás le queríamos expresar de que sería mejor, en vez de un gasto de 3 boletos, mejor uno y que aprovecháramos más. Le dije, no, pero si él quiere. Y entonces ya le dije, me disculpé y ya fue. Fue eso, fue todo, ¿no? Siempre en el camino, cuando hay algo, hay personas y está como uno ya de obispo ve que acusan a alguien y a veces no hay sostén, no hay solidez o no hay claridad por allí. Bueno, eso abrió los ojos para lo del plan, porque platicando con brasileños, con compañeros que iban de Brasil allá, ellos ya tenían años, ya iban en su 5º plan nacional, no plan diocesano. Pero al platicarlo y pedirle sus folletitos, eso nos ayudó aquí para trabajar acá esto. En catequesis, que por supuesto ayudó muchísimo al padre Francisco Merlos, que es el más, yo creo que ha sido el más importante catequeta aquí y en el CELAM también, ¿verdad? ¿Qué pasó ya después? Que me nombran obispo de repente, y eso sí, pues para muchas cosas se va preparando uno. Para el presbiterio uno va llevando los años de teología y ya visualiza más o menos en qué tiempo puede ser la ordenación, pero para obispo no. Llega de repente la invitación, ¿verdad? Simplemente me llaman que tengo que ir a México a la nunciatura, yo no sabía para qué. El nuncio, en aquel tiempo el señor Prillone, pasaba por acá por Guadalajara y había que informarle algo de la pastoral, y allí estaba entre varios, éramos varios, que el cardenal pedía, ¿verdad? Y yo pensé que era algo para sí, pues que te llama, me piden que le hable por teléfono, me dan su teléfono, le hablo, y ya me dice, ¿usted es el padre José Luis Chávez? Sí. Lo espero mañana aquí a las 12. Se me hizo raro. ¿En México? Sí, aquí en la Anunciatura. Como si fuera así en aquellos años, había que irse con tiempo y luego ver todo. Yo no sabía ni nada de allá. Bueno, pues allá voy. Llegó un poco tarde, pero ya me recibe y ya de inmediato. Dice, quiero informarle que el Papa Juan Pablo II lo ha nombrado obispo de Coba y auxiliar de Guadalajara. Así de repente, y ya que yo comencé como a ir recogiendo, oiga, ¿puedo responderle dentro de una semana? Dice, tiene 3 minutos, ahí está la capilla. Y fue cierto. Ahí me envió a la capilla. A mí, yo ya ahí ante el Santísimo, yo ya se me nubló todo. Yo ya nomás allí, pero me ayudó la pintura que estaba allí en la Anunciatura, el que era del Buen Pastor.
pero más bien era el Papa, la imagen se me quedó más, la imagen que estaba allí también, de Cristo con San Pedro, donde le dice, ¿me amas más que estos? Entonces ahí yo no sé, de manera como muy espontánea me vino también a la mente y al corazón, bueno, Señor, de veras tú sabes todo y tú sabes que yo no soy capaz, ¿verdad? Tengo estas limitaciones y no voy a poder, no podría, pero si tú quieres, aquí estoy. Ya, ¿verdad? Ya me regresé. Pero eso sí, el nuncio insistió. Secreto, ya cuando le dije sí, es un secreto y mucho cuidado. A nadie se lo puede comentar. Solo su obispo ya sabe. No sabe que ha aceptado, pero sí sabe que puede ser usted. Entonces, a nadie hasta que se publique. Y se va a publicar dentro de 8 días. Así, de repente. Y entonces en eso estábamos cuando llegan ya la comida, me invita a comer allí, pues yo también, yo no quería quedarme nada allí ya, sino salir. Bueno, pues aguanto y me quedo. Y cuando llegan 2 padres y ya él me presenta, les presento al nuevo auxiliar de Guadalajara. Dice, no, que era secreto. Yo pensé, no le dije, pero sí pensé acá. Entonces, y él se dio cuenta de que yo me extrañé. Dice, no, señor, ellos ya saben. Y un trato tan diferente del nuncio que me extrañó. Porque antes lo veía uno como muy abajo, ¿verdad? Él era su estilo, de hacer sentir la importancia del nuncio, ¿verdad? En ese tiempo, y ya el cambio fuerte. Bueno, llegamos acá y yo no sabía qué momento era el oportuno para hablar con el cardenal. ¿Qué se hace? Y yo pensaba, bueno, por lo menos unos ejercicios que yo sabía que había, hacerlo. Y vamos con el cardenal, le dan a uno 3 meses de espacio para la ordenación y del obispo que uno elija, pero en ese tiempo el nuncio, el señor Prillón, era el que ordenaba a todos los que él daba la información. Raro era el que no ordenaba obispal. Entonces llegamos y ya llego con el cardenal y ya le digo, oiga señor, vengo porque primero le hablé por teléfono, ¿puedo ir mañana? Sí. Y ya llega a tal hora. Llego y ya me dice, oye, espérate porque falta Trino, porque también él va a ser junto contigo. Yo no sabía, pues. Entonces fuéramos 2. Yo siempre fui, todas mis ordenaciones han sido en paquete. Así, el de ordenación sacerdotal junto con un cubano en Roma, en el presbítero junto con el señor Trino. Mi llegada a Tuxtla también fue el mismo día como el señor Rogelio, él a Tapachula y yo allá. Y de Oaxaca también fuimos 2, ¿verdad? Así en paquete, a ver cuántos nos morimos juntos también por ahí. Y que, no, pues él ya dijo, no, ¿cuándo va a ser la ordenación? Nosotros pensábamos que a los 2, 3 meses, algo así. ¿Y qué se hace? ¿Qué ropa se hace? ¿Qué se necesita? ¿Verdad? Dice, no, yo necesito pronto. Era a finales de febrero. Y ella dice, el 19 de marzo va a ser. Eran 3 semanas, más o menos, menos de 4 semanas. Y de hecho, pues para mandar a hacer la ropa, todo lo que se ocupaba, la mitra y todo. Y uno de los obispos ya, no sé si era ya emérito, él me parece que todavía no, obispo de Culiacán, que era muy cercano a nosotros acá, ya era emérito. Ya nos dice, ya supe que fueron con el
señor cardenal, no manden a hacer sus ropas con ninguna otra persona. Yo tengo una religiosa que es especialista. Bueno, pues nos confiamos, pero no estaba acá. No, pero mándele por teléfono, ella lo hace, ¿no? las medidas y todo. Total, llega la ordenación, urgía, y apenas llegó el día anterior lo que se necesitaba. A mí la mitra se me fue hasta las orejas. Allá, en el momento. No lo vieron los demás, pero yo sentí y quería tener las orejas más grandes para ver si se detenían. Pero hasta ahí. Pero esa fue una etapa así importante de auxiliar, porque yo aprendí campos que no conocía bien. Yo conocía lo del proceso pastoral y la lucha del plan junto con otros y la aceptación del presbiterio, lo de catequesis. Pero cuando me pide el cardenal que yo sea el vicario de la vida consagrada y encargado de la formación del presbiterio, me dio otra oportunidad grande de ver algo que yo no sabía. Yo creo que es Dios el que va llevando a alguien para que vea algunos caminos que luego le va a pedir en algún sentido o en otro. Y fue la oportunidad de ver la riqueza de lo que son los carismas de la vida consagrada y las dificultades que van caminando en la vida y que van encontrando en los distintos campos, educación, caridad, la formación, ¿verdad? Pero también el ir comenzando, el ir viendo los procesos de formación sacerdotal. A mí el sacerdote, y en concreto el padre Guillermo Alonso, fue el brazo derecho para abrir campo a una formación del sacerdotes integral, porque fue la primera vez que nos puso a todos los sacerdotes a revisarnos la salud. Y llevó médico allí donde estábamos en ejercicios, por primera vez, estando todos, pues todos van a pasar a revisión médica. No lo conocíamos la mayoría, ¿verdad? Y así con otros. De nuevo la importancia de formar equipo, de llamar a los sacerdotes o a quienes pudieran ser más disponibles, no más capacitados teóricamente, sino los que tuvieran aceptación, los que tuvieran paciencia y confianza en ese campo. Yo creo que Dios así me preparó para enviarme a Tuxtla, que fue también muy, para mí, una ventana muy grande que se me abrió. Desde antes ya, de recién ordenado obispo, hubo la asamblea el mismo año de la ordenación y ya me piden estar al frente de la comisión de catequesis. Bueno, eso pues sí, yo digo, bueno, pues ese es mi campo, yo ya sé, conozco el equipo nacional y ya. Pero luego, al año siguiente, me piden estar en el CELAM, en catequesis también. Y eso me abrió otro panorama, pero eso sí, mucho más amplio. Y esa inercia o ese caminito de unirme con los que más están trabajando, no los que más saben, sino los que más están trabajando aquí y allá, pero al mismo tiempo juntar de los que tienen la doctrina más sólida. Y había una gama para elegir. Entonces, el ponerme en contacto con los catequetas y catequistas a nivel del continente, eso sí me abrió mucho campo. Y precisamente nos tocó antes de Aparecida, del 98 al 2007, que fue Aparecida. Y fue el caminito de preparar algo para Aparecida y que después sin duda allí se proyectó, porque era reunirse en un año con cada región, los países bolivarianos, el Cono Sur, acá México y Centroamérica,
pero era con puros obispos y los encargados de catequesis a nivel nacional. Y yo tenía un equipo de 6 peritos, laicos, unos laicos, sacerdotes, religiosos, pero de alto nivel. Más bien yo era el que aprendía allí, ¿verdad? A veces al obispo es el que le dan, pues él fue el que hizo, no, pues fue el que llamó, nomás quien lo haga, ¿verdad? Hasta allí. Pero le va abriendo uno perspectivas y distintos caminos, y cómo siempre es posible aprender de cualquier persona, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nos juntábamos con los cubanos, ¿verdad? Con los obispos cubanos, esos, al ver el sufrimiento, a ver y a ver la tenacidad y la entrega, como si ellos mismos pudieran ver los frutos del trabajo, y no, pues no se ve, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo uno tiene que abandonarse al plan de Dios? Eso es lo que uno va aprendiendo en la vida, más que todo. En Tuxtla y en Oaxaca lo que resalto fue la experiencia con los indígenas. Sobre todo en Tuxtla, el impacto que me hace, así, pero yo caí en tierra pues muy bien preparada, porque los 2 antecesores, el primer obispo fue el señor Sepúlveda, que era formador de aquí en Guadalajara, y el segundo fue don Felipe Aguirre, que todavía vive, también de aquí de Guadalajara, y que se fue allá, y allá se incardinó, lo incardinaron, y pronto lo nombraron obispo auxiliar, y después quedó él al frente, ¿verdad? No, yo llegué y estaba el piso firme de testimonio, de testigos fuertes, muy entregados los dos. Y el señor Felipe y el señor Sepúlveda como abrieron camino, de tal manera que llegar, yo simplemente como seguir la inercia que ellos habían dejado, y de lo que yo sabía no alcancé a iniciar lo del plan, pero sí un poquito fortalecer lo que ya se tenía hasta allí, porque el llamamiento a Oaxaca me llegó muy rápido, ¿verdad? También. O sea, como que en la vida cuando uno se va entusiasmando con algo, los cambios se nos hacen muy rápido, ¿verdad? Así, como que uno quisiera, ¿y por qué no me dejan siquiera otros 2 años como para redondear? Y ese querer redondear ¿no será el gusanito de protagonismo para que hablen algo de mí? ¿Verdad? Y es también una tentación que siempre está allí acechándonos, ¿verdad? En Oaxaca el desafío más fuerte fue no solo los indígenas, que también eran bastantes, mucho más que en Chiapas. Hablo en etnias. Si en Chiapas eran unas 4, 5 máximo, acá eran 16, con su lengua distinta, con su idioma distinto y con sus costumbres muy más fuertes todavía. En Chiapas había una religiosidad que se podía muy bien trabajar adelante, y que la presencia de los pocos misioneros que había, en Tuxtla había pocos sacerdotes todavía. Me tocaron todavía como 18 que eran originarios de Guadalajara, que se habían encardinado allá. Y era pues la confianza. Pero acá en Oaxaca no. Me llamó la atención primero el que cuando llego a los pocos días se juntan sacerdotes grandes, de los más grandes, y me piden: Señor, por favor, ya no divida la diócesis. Ya quedó muy chiquita. Y en ese tiempo cuando yo llego, tenía 36,000 kilómetros cuadrados, o sea, casi lo doble de Guadalajara, ¿verdad? Eso estaba, no, tenía más, 48,000 kilómetros, y quedó de 36,000.
Y por eso me dicen, quedó muy chiquita. ¿Por qué? Porque a ellos les tocó 5 veces que fueran desmembrando dioses. Varios de ellos habían sido párrocos de Huautla, de parroquias de Los Mijes, de Tuxtepec, de Tehuacán, de Puerto Escondido, ¿verdad? Y uno se explica porque al desmembrar una diócesis se quedan compañeros sacerdotes allá. Ellos mismos habían sido párrocos en varias parroquias y ahí está también el corazón y ahí está esfuerzos que se dejan, ¿verdad? Y yo los entendí, los comprendí. Digo, no, pero pues así estamos, ¿verdad? Las distancias, pero uno se va acostumbrando por conflictos muy fuertes de amenazas de vida, de agresión muy fuerte, pleitos entre comunidades, y que el obispo tiene que hacer algo. Y sin duda, pues, había prestigio en ese tiempo, que la lucha de los anteriores habían dejado, y había que seguir en ese campo de firme. Pero viene el pleito entre dos pueblos, se impedían el paso, estaba prohibido y había muertos, así asesinados, robos de un lado y de otro, ¿verdad? Y se culpaban. ¿Y cómo fue que Dios ayudó como a ver un caminito de paz? Fue precisamente el prestigio del obispo, y si uno no acepta el prestigio para hacer algo bueno, pues se pierde. El prestigio y la aceptación, no de mí, sino de los anteriores que habían pasado. Entonces yo ya hablé con algunos, oigan, ¿y por qué no comienzan ustedes, que son las autoridades, a hacer pasos, a hacer caminos? A mí me gustaría platicar con los cabezas juntos de los dos, pero así en un plan, ¿qué es lo que está deteniendo? Total, después de un año de decir y de hacer algo en ese sentido, hice una peregrinación, y yo creo que ese fue el motor. Una peregrinación con todas las comunidades limítrofes donde había muertos y donde había robos, pasando las comunidades, todo el recorrido, con las imágenes más veneradas de Oaxaca, de la Virgen. Y a pie fueron varios días. Y yo creo que eso fue el motor. Porque iban a misa donde iba a celebrar, iban y caminaban en la procesión. Y fue después de eso donde fue quizá el paso a la etapa final de su acercamiento. ¿Por qué? Porque después de eso ya que hablé, y hablé acá a Gobernación, en serio, tuve como unas 5 veces acá viniendo, que me citaban a México, y sí, comenzaron a hacer algo a ese nivel. De hecho, en el puro límite de los dos municipios, construyeron un hospital que le llamaron de La Paz, que no se conservó la paz, ¿no? Pero sí sirvió mucho ese edificio, y sigue sirviendo. En un tiempo lo descuidaron, pero yo creo que el edificio y la instancia ya está, y los mismos habitantes impugnan. ¿Qué se logró? Pues yo les dije una vez, iba a una comunidad y iba a la otra, confirmaciones, y les decía, oigan, ¿y por qué no? Les dije a los párrocos, ¿por qué no mueven más para que se perdone y permitan que haya paso? Porque por ese paso, en lugar de 5 horas u 8 horas, tenía que hacer la gente 15 horas. Y yo para ir a esa comunidad eran 15 horas por brechas, ¿verdad? Y
Y bueno, pues había que dar un rodeo grande. Por fin quedaron en que sí se iban a juntar y en que los párrocos de un lado y otro que habían movido, yo puedo venir y platicamos con unos y con otros. Yo aprovechaba las confirmaciones después para platicar con las autoridades. ¿Qué se ganan? ¿Qué van a dejar de herencia? ¿Conflictos? ¿Verdad? ¿Eso les gusta? ¿Quién sabe qué pasaría? Que al caso que digan, sí señor, vamos a ya hacer las paces y vamos a comprometernos. Pero que estén los párrocos, ¿verdad?, allí con ustedes y que de veras haya. Y si es así, yo vengo y podemos celebrar, yo presido una misa aquí y que la misa sea aquí en el límite, ¿verdad? Yo no me imaginaba, cuando yo me fui y aceptaron, pusimos fecha, comenzamos un poco más tarde. ¿Por qué? Porque venían en peregrinación de un lado y de otro con sus santos patronos en procesión y banda y todo. Eso a mí me causó una impresión porque iban por lo menos 2,000 gentes caminando a pie hasta el límite, que sería que 1 hora y media, 2 horas a pie, niños y grandes, y unos llorando, y uno tiene que ver qué significa eso, ¿verdad? Y del otro lado lo mismo, con la imagen del santo patrono y los signos de los indígenas. Cuando yo ya estaba allí listo, pusieron una tarima alta y llegan y ellos con banda y todo. Pero ya el momento de silencio, cuando se encuentran, yo temía algo, porque siempre no falta que alguien se desborde. No, la religiosidad está muy en el corazón. Y es allí un resorte que se puede trabajar para estos procesos de paz. El signo que a mí me llamó la atención, como de abrazarse los dos santos patronos. De uno era Santo Domingo, ¿verdad?, y del otro era San Lorenzo, ¿verdad?, 2 santos antiguos. Hicieron ese gesto. Y la misa, ya se habían confesado buen número, y entonces pues allí Dios le va ayudando, y a mí me ayudaba mucho el ver los rostros y ver todo, y se me ocurrió al final, bueno, antes de retirarnos, agradecidos con Dios, como que no se cansaban, no se querían ir, invitamos a que llevaran su comida, cada quien y todo allí, en pleno campo. No había lona ni nada, era un sol, pero yo creo que ni les quemaba, ¿verdad? Total, al final, antes de la bendición o después de la bendición, yo invité, a ver, voy a pedir a que las autoridades actuales y algunos de los padres de familia, así, que quieran, pueden pasar aquí, subir aquí, y ante el santo patrón, ante sus santos patronos, reaviven su compromiso de transmitir paz a sus hijos pequeños y a todos, que se comprometan de veras a guardar la paz. Pues todavía duramos como 1 hora viendo nomás que querían pasar y querían pasar, y eso no es lo que palpa, lo que Dios hace. Bueno, el 2006 fue el momento más difícil, la violencia suscitada por un sindicato, ¿verdad?, de maestros, pero que estaba muy politizado todo, y allí al obispo lo querían siempre jalar para un lado y para otro. Entonces el obispo siempre quedaba mal, ¿verdad?, porque si no estaba con uno directamente, suponían o interpretaban que estaba con el otro, y viceversa.
y no le dejaban un espacio así de nada porque estaba un descontrol, hubo quemas de edificios, así quemas, eran las barricadas. Y yo creo que los de Oaxaca estuvieron así bien en ese sentido de una manera de hasta dónde se llega a hacer el mal y dónde se proyecta también, porque eso se proyectó a otras partes. Ahora pues ya no es común eso. Muertos aquí, y siempre iban conmigo, van con el obispo o como Nicodemo a escondidas o a ver, y sobre todo cuando llegaron los militares o llegaron los fuertes, la Policía Federal, pues fueron rápido, un equipo de todos a suplicar que intercediera pensando que uno podía tener todo eso, ¿verdad? Y en cambio ellos sí tenían el teléfono personal de los grandes y me lo pasaron, pero que yo lo citara el momento que querían, una noche, a la autoridad principal y así fue. Bueno, lo citamos y si algo se logró. Pero eran logros transitorios porque no había sinceridad. Uno ve que en muchos de esos campos, si no hay sinceridad, si no hay honestidad, nada se logra. Y yo creo que lo importante es lo de Dios. Bueno, pues la dicha de poder instalar allí más poder, como impulsar un plan diocesano de pastoral escrito, eso ayudó a la unidad del presbiterio y a tener rumbo, a ponerle rumbo a la pastoral. Y luego la devoción popular, muy bien allí. Me tocó los 100 años de la coronación de una imagen de allí, la más venerada en la ciudad de Oaxaca. Y después la coronación pontificia de una imagen de un santuario a 200 kilómetros en la pura sierra, en Juquila. Eso fue un boom grande. Y yo creo que es allí donde Dios nos va diciendo, oye, trabajen más por aquí o por este lado. De la piedad popular yo creo que es un campo muy amplio y que a veces de los santuarios nomás nos quedamos a recibir, pero no acompañamos todo el camino. Yo sí me decidí a caminar con ellos una peregrinación a pie de Oaxaca a Juquila, que hicimos 6 días a pie, sí. Pero claro, al ritmo de despacio, terminábamos cada jornada, pero una reflexión antes así cansaditos después de comer, pero ya todavía comíamos tarde, ¿verdad? Y para poder aprovechar. Y yo invité a un guía que me lo recomendaron. Dice, pero tú organizas, pero que no vayan corriendo los jóvenes, porque los jóvenes a veces corren para ser los primeros y llegar y descansar y ya. Y me admiró. Iban como 500 personas. No era mucha gente en comparación de otras, pero sí un buen número para controlar. Y acompañaron sacerdotes como unos 15, y ellos confesaban siempre al final. Fue una presión precisamente, yo quería una experiencia, algo así. Y caminamos el obispo auxiliar y yo también, y a quedarnos, así. Me acuerdo de un lugar donde pues no había nada plano, pura loma del cerro a la pie, era el único espacio donde había cerca un poblado que era importante para nosotros. Y vi a un religioso, un superior que había sido el provincial, caminando, buscando. ¿Qué se le perdió, padre? No, señor, estoy buscando aquí un lugar donde no haya tanto palo para poder, tanta piedra, ¿verdad? Bueno, esos sacrificios y esa experiencia a mí me ayudó mucho. Y fue allí donde me inspiró algo que después se hizo. Y fue allí donde pensé, si esta gente hace esto, y el guía
dice, prohibido que rebasar. Se trata de una procesión, de una peregrinación. El señor arzobispo dijo que era peregrinación, que no eran competencias, que no eran olimpiadas. Entonces vamos a ir con devoción, platicando, momentos en silencio, momentos rezando, y así. Yo no sé cómo organizó, pero a los jóvenes los puso a mero atrás. Y a los más viejitos, bueno, no había viejitos, pero sí había una persona de 80 años que caminó todo el recorrido, los 6 días, y bien, a su pasito, pero íbamos al paso de los grandes. Yo creo que algo nos falta en pastoral. Cómo ir al paso de los que tienen más experiencia. Cómo ir al paso, pero cuidar que los más dinámicos no se vayan solo por su iniciativa, que tengan en cuenta a los otros, ¿verdad? Allí. Y iban así también muchas señoras, por supuesto. El primer día, la primera jornada, los jóvenes iban desesperados, porque van muy despacio, no se puede. El tercer día ya decían, van muy a prisa, porque ya estaban cansándose. Y fue todo el seminario, que no eran muchos, pero sí eran unos 60. Pero comenzaron a aprender a servir, y entonces el rector les puso al seminario a que ellos fueran los que atendieran en la cena, que cenaran después, que comieran después. Y ese detalle les ayudó mucho a darse a conocer como servidores y a estar atentos a lavar la loza, y a unos lavar y otros servir y esperarse después. Y el guía siempre me llamaba la atención porque se juntaban los que coordinaban la procesión, que eran unos 15. Yo no sé qué servicios tenían, pero tenían grupos y servicios. Y ya a la jornada siguiente era la más pesada. De ordinario se levantaban a las 5 y comenzaban a caminar a las 6, ¿verdad? Comenzar a las 5 más tardar, y algunos un poquito después. Pero esa vez le digo, oiga, mañana ¿cómo a qué horas van a salir? Yo creo que está bien que hoy descansen, porque esa vez llegaron hasta las 10 de la noche. Los agarró el agua, en el camino hubo un imprevisto, un arroyo que nunca llevaba agua, se desbordó, y allí. Y luego en otra parte le salió una vaca brava que desbarató la procesión, pero bueno, así fue. Oye, mañana está bueno que descansen porque llegaron hoy cansados. No, señor, mañana vamos a salir a las 3 de la mañana a caminar. Dice, oye, no, pero, dice, señor, es que es el cerro más alto y más largo, es la jornada más pesada. Y es importante salir oscuro, porque así ya no ven la altura ni ven, sino van. Y así fue, dice, ya cuando vaya amaneciendo ya ven que están arriba y todos caminamos por allí. Bueno, esa fue, y fue en el camino donde se me ocurrió, o más bien el Señor me iluminó y si pidiera al Papa la coronación pontificia de la Virgen, de esta imagen. A lo mejor se podía desencadenar algo más fuerte. Y así fue, ¿verdad? Una celebración que ya cuando yo le pido al Papa, vamos a la visita límina, que es la primera vez que íbamos a México, y ya allá la oportunidad de verlo personalmente. ¿De qué había pedido al Papa la coronación? Sí, cuando lo veo fuimos con el auxiliar, y en ese momento personal de un buen rato que nos deja, ya le dije, oiga, tengo la idea si nos concede la coronación pontificia de tal imagen, un santuario, así ya está, y quisiera llamar la situación de Oaxaca, usted sabe, declarar el santuario de la reconciliación. Hágalo ya. Y ya al final, oiga,
¿le escribo a usted o le escribo a la congregación del culto divino? Dice, no, escríbame a mí de esto. Y ya que le lleve los datos que ellos le pidan. Y así fue, muy rápido. Ya cuando me dan la respuesta de sí a finales del año, del 2013, ya yo vuelvo a preguntarle al cardenal de la congregación que habíamos estado en el mismo grupo, en el sínodo, que habíamos participado en el sínodo de la nueva evangelización, que yo estaba ya en el Pontificio Consejo, y eso me abrió a nivel de la Iglesia Universal también otro campo. Estuve 5 años en aquello, acá en el CELAM, 2 años repetidos, 8 años, y eso me abrió más, y de veras cómo la Santa Sede va con pie lento, pero muy, muy firme por allí. Y ya me dice, yo ya le escribí, y todo fue bien, y ya les pregunto, ¿ustedes señalan la fecha o allá la buscamos nosotros? Ya me dice el cardenal, no, eso depende de ustedes, usted señale la fecha más oportuna. Y nos dimos casi un año para preparar. Entonces, eso, el boom de una coronación pontificia, en un principio pensaron que iba a ir el Papa, ¿verdad? Pero nos dio tiempo de una organización y coincidió que las autoridades estaban muy cercanas entonces, los que tenían cargos en esos campos de caminos, se arreglaron caminos, se mejoraron, toda esa ruta, buena parte se mejoró allá también el espacio, y por fin el lugar de Juquila arreglaron bastante bien y tuvieron que renovar. Cosa admirable, así como se movió la gente, y la autoridad, al calcular la gente que iba a ir, porque yo nomás había dicho, siquiera que vayan en peregrinación de sus poblados, los que quieran, que puedan ir a la coronación unas 100 personas por parroquia. Y a través de un año se fue ayudando a la catequesis. No, fueron muchísimas, y vieron imposible, no hay ningún espacio en el pueblo. Y fue a campo y tuvieron que rebajar un cerro, pero bastante, y poner allí simplemente para estar de pie. No había más. Llevaron sillas, pero solo para los concelebrantes y algunos miles allí cerca, lo más parejo que se podía, y lo demás aprovecharon como rebajar el monte alto, era altito, y todo eso lo hizo el apoyo del gobierno del estado allí, en ese tiempo, ¿verdad? Fueron bastante miles, pero nos llovió. No en la celebración, sino la noche. Pero ya estábamos en paz. El nuncio y todos los obispos que fueron allí, pues ya aceptando, bueno, lo que Dios quiera y así. Si no nos deja, bueno, ahí buscamos. Estábamos sillas entre lodo, fueron los políticos que siempre iban algunos desde México, delegados, pero los de allí del estadio, y eso ayudó como una experiencia, como detrás, en el fondo, todos tienen el gusanito de la religión católica también, y allí comenzaron unos, ¿verdad? Lástima que después, por los conflictos y todo, se vuelve a olvidar, pero no se olvidó para la mayoría de los indígenas sencillos y que se sigue, ¿verdad? Allí. Pues ya la venida acá, para mí fue también, esa silla ya la esperaba, ¿verdad? Me dejaron 2 años más todavía, yo hubiera querido antes, o sea, esperaba antes, pero no llegó. Ya me dices, pues la respuesta la escrito de parte del Papa es sí que nunca, ¿verdad? Sí, pero cuando yo le diga, sí, pero espere, ¿verdad? Hay varias. Total,
hasta el 2018 que ya me vine, me regresé para acá. Me vine acá por esto, precisamente para distanciarme un poco y yo pensar todo lo que había pasado en mi vida. Y también para no estorbar, ¿verdad? Que la misma presencia física no pudiera ni siquiera dar la posibilidad de que algunos se cobijaran diciendo de que yo los apoyaba para algo muy diferente que no mantuviera la unidad o que no colaborara, ¿verdad? Ahí. Porque siempre hay personas y habría algún que otro sacerdote que va y le cuenta, oiga, pues ya cambiaron todo lo que usted nos dejó y ya, que ya es distinto y que comiencen quejas. Mejor no. Yo sigo yendo y estoy acompañando un grupo y voy a celebrar a distintas parroquias. Cuando voy, de 2 a 3 meses tengo mi ritmo de ir allá y el Señor me ha concedido hacerlo. Aquí estoy rescatando la importancia de la familia, de mi familia, y agradecerles porque todo lo que hicieron, porque no solamente desde que estuve en el seminario, sino después también, y lo que hicieron, lo que han hecho entre ellos, y cómo el aprendizaje que para algunos tuvieron de lo que hacía la familia al inicio, y cómo lo que importa más es la experiencia de vida de familia. Ahora sí yo rescato de que son 2 espacios que son los mejores para restaurar la vida o restaurar vidas y fortalecerla, la familia y la Eucaristía. Son 2 lugares de vida. En la Eucaristía con Cristo, donde Él allí hacemos memoria y conmemoramos precisamente toda la entrega de una vida completa de Cristo, de toda la encarnación. Y en la familia también es donde mejor se rescata, se aprende a vivir, se comparte, se sufre, pero se ayudan mutuamente los miembros. Hay esa disponibilidad, ¿verdad? Y hay momentos bien difíciles, como en la iglesia también. Por eso, al celebrar la Eucaristía en una comunidad dolida, en una comunidad dividida, como que algo, allí sí se puede todavía más, ¿verdad? Ahí en eso. Y uno lo palpa. Y es precisamente la oportunidad aquí de ir rescatando esto con mi familia, con mi diócesis de origen acá, la acogida del cardenal aquí y de inmediato para todo lo que yo se necesite de salud, los servicios de aquí de la diócesis de inmediato. Dice, no, es aquí ya, los obispos, yo no me acerqué hasta los 2 años, casi a los 2 años de haber llegado acá. Yo volví a Oaxaca y sigue yendo allá iba con el médico, pero sí había algo que faltaba. Dice, no, aquí basta que les digas, todos los obispos eméritos originarios de acá, se les acepta en la mutual como cualquier sacerdote, más cuando ustedes estuvieron varios años acá de presbíteros, ¿verdad? Por eso es una riqueza acá, que toda la estructura está bien. Y luego los compañeros de ordenación, compañeros de seminario, que eso sí, yo había perdido 20 años. No había perdido, sino que el Señor me llevó por otro lado y ahora veo el crecimiento de ellos, ¿verdad? Y cómo hay unos laicos que terminaron hasta 4º de teología, ¿verdad? Y que yo no estaba acá cuando ellos se retiraron, pero se mantienen firmes y siguen muy bien. Y por supuesto algunos que dejaron el ministerio. Pero es eso el misterio de la vida, el misterio del mal, el misterio del plan que Dios tiene para cada uno.
y que a todos nos da oportunidades, ¿verdad? Por eso, pues yo quiero recoger esto para tener motivos más concretos, más que inventarlos, simplemente reconocer por qué Dios me fue llevando con eso. Y uno ve todo. Uno recoge las carencias, los problemas, las enfermedades, el que haya llamado al papá joven y se haya quedado la mamá con el peso de 12, ¿verdad? Así, y sin recursos, pero cómo eso se vuelve como un resorte y un motor que le dio a ella fortaleza, y a los hermanos mayores, a los más grandecitos, como el impulso a ayudar a los demás y ayudar a la mamá en esto. Y eso fue, ¿verdad? De hecho, los más grandes, los dos más grandes, los tres más grandes no estudiaron porque tuvieron que trabajar de lleno fuerte para poder sostener allí. Por eso para mí era la gratitud hacia ellos y sus familias ahora, ¿verdad? Sí, Monseñor, pues sin duda es un misterio el llamado que Dios nos hace, ¿verdad? Y Él nos va dando lo que necesitamos para poderle responder. Gracias. Él nos va dando lo que necesitamos para poderle responder, y le agradecemos a usted por recibirnos en esta tarde. Estoy seguro que la gente, los pueblos a los que sirvió y visitó, pues lo tienen en sus oraciones y le agradecen de corazón todo su testimonio de vida que ha dado y todas esas buenas experiencias que ha tenido, que sin lugar a duda es semilla de fe para otras personas. Pues muchísimas gracias, Monseñor. No sé si quisiera decir algún mensajito a sus hermanos obispos eméritos también. No, yo creo que ya con eso está de sobra. Es que cada quien tiene una riqueza y nadie tiene algo más importante que el otro. Yo creo que la importancia la descubrimos cuando tocamos la acción de Dios en todos esos momentos de cada uno, sea humanamente positivos o humanamente negativos, y lo que aparece negativo se nos hace negativo, desde la fe se convierte en un resorte que nos abre más a Dios o que nos lanza, ¿verdad? Así es, Monseñor. Pues una vez más le agradecemos por permitirnos venir aquí con usted en este día, y también pues en este año cumplió 25 años de ser consagrados a obispo, ¿no? No, ya hace más. ¿No? En 97, lo ordenaron 97, ¿no? Y hoy es 22, 25 años desde obispo. Sí, no, fue en marzo. Ajá. Sí, pero en este año fue... En este año 22, sí, ya, yo pensaba que era el otro, sí. No, pues muchas felicidades y muchas gracias por su atención y apertura. No, a ustedes, que sigan muy bien. Y saludos allá, Monseñor Rafael, ¿verdad? Claro que sí. Y ya ver allá, eso sí, yo creo que son los pasitos que se dan desde la conferencia. Era un campo que estaba quedándose como cada quien por su cuenta, ¿verdad? Y yo creo que sí fue una inspiración de Dios también esto, el que un obispo se encargara también de esta preocupación de acompañar y de estar al tanto. Yo sé, creo que hay algunos que son muy austeros, ¿verdad? Y sencillos, que no se animan a pedir lo que necesitan de urgencia, y más bien aceptan esta cruz hasta aún en eso. Yo entiendo que tenemos que cuidar nuestra salud, porque pues es el cuerpo que Dios nos dio para servir, y cuidar el cuerpo no es simplemente para simplemente tener salud, sino para tener la oportunidad de servir mejor todavía en la medida de lo posible, ¿verdad? Así, y tenemos que dar cuenta a Dios sin duda de eso. A mí me ayudó algo de que
alguien me compartió esto y ahorita no sé exactamente quién, pero sí uno va recogiendo el que en esta edad de mérito hay que ejercitar la mente, hay que seguirle ejercitando la memoria, no nomás así como una disciplina, sino como un ejercicio también de leer, de ejercitarla escribiendo, recoger toda su vida, el ir recordando y escribiendo algo, pero limpiarla, y yo creo que eso es una tarea para desde jóvenes, cómo aprender a limpiar la mente de lo que nos estorba, de lo que... si guardamos resentimiento nos dañamos más todavía, y si nos quedamos encadenados a alguna experiencia negativa, también yo creo que hay que... Eso es limpiarla. El ejercicio de limpiar la mente de aquello que nos estorba y llenarla, alimentarla de lo que nos alienta, de lo que nos ayuda. Y nos ayuda precisamente como volver a meditar, especialmente el Evangelio, ¿no? A alimentar la mente para que no solamente queden ideas, sino que se forjen y se fortalezcan los principios de vida y que bajen al corazón, limpiar el corazón también y alimentarlo. Limpiar el corazón de afectos que dañan o de resentimientos que quedan, ¿verdad? O del sentirse víctima y estar allí rumiando y estarle rumiando nos daña mucho y nos desalienta. Y es el riesgo de nosotros porque podemos sentir, como todo sacerdote, toda persona, qué ingratos fueron mis familiares, o qué ingratos fueron los compañeros, o qué ingratos el pueblo, después de lo que yo hice, ¿verdad? Y nos podemos enfrascar allí y limpiar el corazón y llenarlo, alimentarlo precisamente de afectos más constructivos. Y eso es con la espiritualidad, ¿verdad? Y la espiritualidad nos lleva más al fondo del sentido. Y si vamos descubriendo el sentido desde la fe del cuerpo, de la mente, del corazón, de todo, y de lo que va pasando, de los acontecimientos, siempre yo veo que nos abre mucho camino y nos da paz también. Y luego ejercitar el cuerpo, físicamente, cuidarlo, no como, no para ser modelos, ¿verdad? Sino cuidarlo precisamente para poder servir un poco más, y todavía. Y caminar, yo camino según cada quien, o ejercicios, a mí me recomendaron, haz ejercicio de todas las coyunturas, todas las tengan, porque que no se llenen de telarañas. Y sí, camino diario, 3/4 de hora, menos fin de semana, por allí. Fui deportista, subí cerros, los cerros más altos de Chiapas, de Oaxaca y de aquí, ¿verdad? Pero ya no, ya ahorita no tanto, pero sí. Y se siente bien, ¿verdad? Así como uno ve en la formación integral, pues también aquí la salud integral del espíritu, del cuerpo, de la mente, por ahí. Y yo creo que varios compañeros obispos lo están haciendo así. Y yo admiraba al señor Patiño, el de Apatzingán, por su sencillez, y nos hicimos muy amigos desde que lo invité una vez cuando yo estaba a la formación de la conferencia episcopal por 3 años, que me pidieron con él. Oye, ¿y por qué no nos platica lo que está pasando en Apatzingán? Su experiencia. Ya a él le tocó fuerte. Platíquenos. No, yo no. Una charla, invite a alguno de los sacerdotes que le acompañe, ¿no?
Y fue tan impactante su aportación en su manera sencilla. Y eso es importante. Y ojalá que los sacerdotes no nos cataloguemos por el más capaz en hablar, por el que tenga más títulos, sino que nos fijemos en otros aspectos que quizá son los de más calidad ante Dios, ¿verdad? Este hombre nos dijo más, yo capté mucho más por sus pocas palabras y su testimonio que por muchas cosas. Y el padre que llevaba nos puso videos, nos puso varias cosas muy fuertes que estaban pasando, ¿verdad? Y es lo mismo que palpo ahorita con el sucesor, ¿verdad? También es sencillo, pero ahí va, firme, y Dios les da una valentía y una fortaleza especial a quien manda a tal lugar, ¿verdad? Sí. Por eso el Señor a mí me ha mandado la pura gloria nomás, era ya así. Muchas gracias, Monseñor. ¿Gusta darnos su bendición para terminar? Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.